Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar ya formalmente con los trabajos de esta jornada, que pretende ser precisamente eso. Lo dijo antes el defensor en la inauguración y yo voy a insistir. Esta es la presentación de un informe, pero realmente de lo que se trata es de empezar a desarrollar lo que nosotros apuntamos, lo que nosotros proponemos, lo que nosotros diagnosticamos, sobre el diagnóstico que hacemos en este informe, pues empezar a avanzar en trabajos que puedan superar, que puedan afrontar, que puedan empezar a solucionar los problemas que nosotros destacamos en este informe especial. Por tanto, aquí de lo que se va a tratar es que participemos lo más posible. Nosotros hemos invitado a esta jornada a toda la gente que creemos que tiene algo que decir sobre el problema central que se describe en el informe especial. Hemos invitado al personal sanitario del Sistema Sanitario Público Andaluz, a directivos y a trabajadores del Servicio Andaluz de Salud y de la Consejería de Salud. Hemos invitado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con un éxito más relativo. En teoría, un ponente que iba a participar y que era muy esperada su intervención era el director general de Asistencia Sanitaria de Instituciones Penitenciarias, que ha excusado finalmente su presencia. Hemos invitado a todos los directivos de las prisiones andaluzas y a los médicos, a los directores médicos, subdirectores médicos de las instituciones, de los centros penitenciarios, y a los trabajadores sanitarios de las prisiones. Está también invitada a la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, que hay un ponente esta tarde. Y, por supuesto, pues también hemos invitado a la sociedad civil, a aquellas organizaciones que tienen alguna participación en la cuestión penitenciaria, que trabajan con presos y presas, y a familiares de los internos. Sobre todo hemos invitado y participarán en una mesa a las asociaciones de salud mental, de familiares afectados por problemas, por trastornos de salud mental. La ONG también, que especialmente trabaja con nosotros muy habitualmente, estará también presente en una mesa redonda, que es la Asociación Pro Derechos Humanos, cliente muy habitual del Defensor del Pueblo, y que muchos de los trabajos que nosotros hemos concretado en este informe especial pues han sido un poco estimulados por sus quejas o por sus propuestas durante muchos años. Bien, el informe aborda una cuestión delicada, a lo mejor competencialmente para el Defensor del Pueblo andaluz, porque, como saben, el Defensor del Pueblo andaluz es un comisionado del Parlamento andaluz que tiene competencia de supervisión de la administración autonómica y los municipios, las corporaciones locales andaluzas. Tiene la misión de proteger los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas andaluzas. En este sentido, nosotros consideramos que también las personas que están internas en las cárceles andaluzas son objeto de nuestra protección, de nuestra potestad tuitiva, de nuestra capacidad de garantizar sus derechos, aunque estén tutelados por una administración que en principio nosotros no podemos supervisar. La supervisión es el instrumento principal que tiene el Defensor del Pueblo aquí y en Pekín, iba a decir, en Suecia o en cualquier otra parte, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, no podemos supervisar a la administración central. Nosotros podemos supervisar a la administración autonómica. En todo caso, como digo, por encima de esa capacidad de supervisión, creemos que es obligación de esta Defensoría
tutelar los derechos de todas las personas que residen en Andalucía, nosotros hemos metido de siempre dentro de las prisiones andaluzas. Cada vez que un preso, una presa, un interno en una prisión andaluza se ha dirigido a este defensor, ha encontrado en el defensor del pueblo andaluz oídos y voluntad de intentar abordar su problema. Ya sea en el ejercicio pleno de sus competencias, es decir, supervisando a la Administración, porque en ese caso, en el caso que plantea el preso, nosotros tenemos competencia plena, por ejemplo, un problema de salud, o un problema educativo, un problema de drogas, un problema de formación para el empleo, un problema de transporte. Es decir, la Administración autonómica, aunque no sea la competente en la tutela del interno, de las personas internas en las prisiones, la Administración autonómica sí tiene un montón de políticas, de funciones que se vinculan al funcionamiento penitenciario. Algunas de ellas tan claves como es la prestación de la atención sanitaria, la protección de la vida y de la salud de las personas presas, de una manera importante. Digo porque otra parte de esa atención sanitaria la presta, como ahora veremos, la presta instituciones penitenciarias. Digo, nosotros podemos ejercer en prisión de dos maneras. Una, con plena capacidad, supervisando a la Administración afectada, como es en todos estos extremos de atención sanitaria, educación, servicios sociales, drogodependencias, formación, empleo, todo el deporte, hemos intervenido muchas veces, el asesoramiento jurídico a los presos, hemos intervenido porque hay un convenio que regula esta cuestión entre el Estado y la Administración autonómica. Nosotros podemos intervenir directamente como competentes, con todas las de la ley, digamos, aunque a veces no seamos comprendidos por otras instituciones, otras administraciones, con todas las de la ley, o podemos intervenir, como queda absolutamente demostrado por montones de sentencias del Supremo, el Constitucional, etcétera, podemos intervenir como colaboradores de la institución del Defensor del Pueblo de España, de las Cortes Generales, o como mediadores, prestándole colaboración, dándole información a las personas internas que se dirigen a nosotros. Por ejemplo, pues cuando estas personas aspiran a una evolución de grado, nos plantean una cuestión de permisos penitenciarios, un traslado. Nosotros en estas cuestiones donde a lo mejor no tenemos competencia directa porque es una cuestión regimental dentro de la prisión, nosotros nos dirigimos a instituciones penitenciarias respetuosamente, humildemente, y le pedimos colaboración para solucionar el problema de ese preso. Cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones más graves como el maltrato, la tortura, cuestiones esenciales a evitar dentro de una prisión, creemos que la institución adecuada, con todos los instrumentos legales en su mano, para proteger ese derecho fundamental del interno, es el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y le remitimos ese tipo de quejas, aparte de aconsejarle al interno otras vías que puede el juez de vigilancia penitenciaria, etcétera, ¿no? Pero ese tipo de quejas normalmente las trasladamos al Defensor del Pueblo de España. Bien, esta introducción la he querido hacer porque es importante situar el terreno de juego donde nos movemos, donde se mueve esta Defensoría en Andalucía. En el caso de la sanidad penitenciaria, que siempre ha sido un tema que nos ha interesado especialmente, no olvidemos, vamos, que en lo que estamos hablando de la vida de las personas, la salud y de la vida de las personas, que se pone en cuestión muchas veces, se ha podido poner en cuestión muchas veces por posibles fallos o disrupciones que puedan existir en las convergencias de sistemas sanitarios que existen, que confluyen en las prisiones andaluzas, en las prisiones en general en España. Digo, en la atención sanitaria nos hemos metido decididamente, hemos hecho montones de cosas, tramitamos muchísimas quejas y hemos llevado a cabo numerosas actuaciones especiales, específicas. El Defensor del Pueblo, como sabéis, puede tramitar quejas de parte y puede tramitar quejas de oficio.
y puede llevar a cabo informes especiales, como es el caso que nos ocupa hoy, donde lo que hacemos es poner el foco de la atención en una zona oscura para el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía e intentar diagnosticar cuáles son los problemas para el ejercicio de ese derecho y plantear posibles soluciones. Y es lo que hemos hecho con este informe sobre unidades de custodia hospitalaria. Antes de ello, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho, a lo largo de los 30 años del defensor, antes hablaba Jesús Maeztu de que habíamos llevado a cabo 12 informes especiales y hemos tramitado muchísimas quejas, ya sean de parte o de oficio, y una buena parte de todo ello ha sido en relación con la cuestión sanitaria dentro de las prisiones. Nosotros en este terreno hemos querido también, por ejemplo, reunirnos con los afectados. En numerosas ocasiones hemos convocado a directores de prisión, a sus directores médicos de prisiones. Hemos hecho, esos eran cónclaves periódicos que hacíamos, que a partir de 2011 pues, se vieron suspendidos por la no voluntad de que se llevaran a cabo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. También nos hemos reunido en numerosas ocasiones con la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria para plantear cuestiones relativas en general a todo lo que afecte a las prisiones, pero en concreto el tema sanitario ha estado siempre presente. Como digo, una cuestión que a lo largo del tiempo ha sido motivo de preocupación del Defensor del Pueblo y que ha llevado a que realicemos este informe especial que hoy queremos debatir con vosotros. El informe especial, en principio, se refería, se circunscribía a lo que son las unidades de custodia hospitalaria, que son las dependencias de un hospital donde se desarrolla la medicina, la actividad especializada, la atención especializada sanitaria a los internos de una prisión. Hemos dicho que los internos de prisión reciben la atención sanitaria de la Consejería de Salud, del Sistema Sanitario Público. Esto es así porque, evidentemente, instituciones penitenciarias, que es quien tiene la tutela efectiva de los internos en sus centros penitenciarios, no puede, dado lo sofisticado que a lo que ha llegado a ser ya la atención sanitaria en nuestros tiempos, en su día sí, en su día los internos, la salud de los internos era exclusivamente atendida por los médicos de las prisiones. Incluso llegó a haber un hospital penitenciario centralizado al que iban los internos, un hospital de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Bien, digo, el hiperdesarrollo de las ciencias biomédicas, de la sofisticación de la atención sanitaria, ha hecho que sea imposible que instituciones penitenciarias puedan desarrollar por sí mismos la completa y efectiva atención sanitaria a los internos. Entonces, ellos se dedican, lo que son los médicos de instituciones penitenciarias, exclusivamente a atender la atención primaria, el escalón básico de atención sanitaria, y el resto, la atención sanitaria especializada, consultas, hospitalización, cirugía, salud mental, el resto, todo lo que es el gran mogollón de la atención sanitaria, lo presta el Sistema Sanitario Público andaluz. En Andalucía, en el resto de las comunidades autónomas, lo prestan los respectivos sistemas sanitarios de esas comunidades autónomas. Esa es la estructura básica de la atención sanitaria. Nosotros, como digo, en primer lugar nos dirigimos a hacer esa aproximación a dónde se está produciendo la atención sanitaria en Andalucía, que son esas unidades de custodia, aparte de los centros de primaria, en las cárceles, en las unidades de custodia. Hemos visitado, la metodología viene en el informe, pues hemos visitado exhaustivamente todas y cada una de las unidades de custodia hospitalaria. Hemos interrogado, hemos hecho entrevistas con el personal encargado de atender esas unidades de custodia y
lo más importante de este amplio recorrido que hemos hecho, nos hemos reunido, bueno, una cosa importante, nos hemos reunido allí en esas unidades de custodia con el personal de las fuerzas de seguridad del Estado que custodian a los internos, a las personas internas, que también nos han dado muchas ideas y que precisamente están también hoy aquí para colaborar con nosotros, que desde el principio, como digo, han mostrado mucho interés en superar problemas y escollos que tiene también su trabajo y que se relaciona con la efectiva atención sanitaria. Que antes, perdonadme, no me había referido a vosotros cuando hablé de las personas invitadas. Como digo, visitamos exhaustivamente las unidades de custodia, llevando a cabo un análisis, una inspección pormenorizado de cuáles eran sus dimensiones, sus características. Eso no os voy a cansar y ahí lo tenéis en el informe, de sobra desarrollado. Pero digo, un aspecto sustantivo del trabajo de campo que hemos llevado a cabo era la entrevista sistemática en todos los hospitales de referencia donde se encontraban esas unidades de custodia, que son 10 en Andalucía, son el de Infanta Elena, Puerta del Mar y Puerto Real en Cádiz, el Torre Cárdenas en Almería, Virgen del Rocío en Sevilla, el San Lázaro, el Macarena en Sevilla, Reina Sofía en Córdoba, Virgen de la Victoria en Málaga, Virgen de las Nieves, Granada, Hospital Punta Europa, Algeciras y Complejo Hospitalario de Jaén. Son unidades que son dependencias normales y corrientes como las de cualquier ala de un hospital. El único tema es su mayor vigilancia, su mayor protección y X medidas de seguridad que tienen. Por lo demás, están atendidas por las mismas enfermeras y los mismos enfermeros que en cualquier ala del hospital. Los médicos de todas las especialidades acuden allí a ver eso. Hay una baja ocupación en general. La tendencia ahora mismo en la medicina moderna es a ocupar poco tiempo las camas porque estar en un hospital es una causa de un factor etiológico de enfermedad, de patología. No es bueno estar mucho tiempo en un hospital y en general la gente está para recibir el tratamiento que sea, para la intervención quirúrgica y se va. Bien. La unidad de custodia no tiene mucho que reseñar, en general funcionan bien, ahí se describen, algunas pueden merecer reforma, otras están recién reformadas. La unidad de custodia, como digo, no demostraban o no nos transmitían especial problema para que el defensor del pueblo tuviera que hacer grandes recomendaciones de mejora al respecto. Lo que sí fue, digo, muy interesante fueron las reuniones con los equipos que atienden a los enfermos, a los internos y a las internas de las prisiones. Los gerentes de cada hospital nos montaban una reunión en una colaboración exquisita con el defensor del pueblo. A cada hospital que íbamos nos montaban una reunión con todos los médicos, todos los sanitarios que tuvieran alguna relación con la atención a presos, de todas las especialidades, y convocaban a los médicos de la prisión. Y ahí se montaba un auténtico foro de debate sobre cuáles eran los problemas que ya no los directivos, los gerentes, la administración por arriba veía que pudiera ser problemático en la atención a los presos, sino directamente la gente que estaba a pie de cama atendiendo directamente a los pacientes. De ahí han surgido todas las conclusiones de este informe especial. O sea, el informe especial es un trasunto, una traducción de lo que nos transmitían los profesionales que se han reunido con nosotros en todas y cada uno de los hospitales de referencia. Profesionales, como digo, del sistema sanitario público andaluz, de todas las especialidades y profesionales también de instituciones penitenciarias. Tengo que decir que hasta que en Madrid se enteraron, sintiéndolo mucho, sí ocurrió que a partir de la visita sintiendo el tener que decirlo, pero pasó así, o sea que no vamos a ocultar cosas, ¿no? Estuvimos reuniéndonos con todo el personal sanitario de prisiones y eso hasta que llegamos a un hospital donde al director, creo que era Jaén,
el director se le ocurrió llamar a Madrid a decir que íbamos a ir y no sé cuánto. A partir de ahí se acabó. Ya no vino a ese hospital, a las reuniones de los hospitales no vinieron, no pudieron venir los médicos de las cárceles. Cosa que nosotros, estoy seguro de que los primeros que no lo comprenden son los médicos de las cárceles, porque todo esto que estamos haciendo es para solucionar problemas sanitarios, de atención sanitaria, a los pacientes de los médicos de las prisiones. O sea, los primeros beneficiarios de que se mejore la atención sanitaria a las personas que viven en la cárcel, pues son la gente que trabaja en la cárcel, ¿no? Y los médicos, y los enfermeros y las enfermeras y las médicas de las prisiones. Pero, en fin, eso ocurrió así. Bueno, pues del fruto de estas reuniones interesantísimas, de este amplio recorrido por los 10 hospitales, las 10 unidades de custodia, estos debates intensos que tuvimos, muy participativos con el personal sanitario que atendía directamente a las personas presas, ahí nos dimos cuenta de que efectivamente lo de menos, redundantemente, pero lo de menos eran las unidades de custodia hospitalaria. Lo importante en la cuestión de la atención sanitaria es que la sanidad penitenciaria adolece de una peculiaridad fundamental que la diferencia de cualquier otra atención sanitaria y que ilumina y distorsiona completamente todos los pormenores de esta atención sanitaria. Y es que, a diferencia de lo que le ocurre al resto de la sociedad, en las prisiones existe una confluencia o una anticonfluencia, según lo que de dos administraciones. Es una atención sanitaria, en vez de prestada por un solo sistema, prestada por dos sistemas, con las complicaciones añadidas de, se trata de personas encerradas, de personas custodiadas, de personas que tienen que ser trasladadas con fuerzas de seguridad. Bien, pero la existencia de esa doble estructura es lo que desde el principio todos los que participan en esta tarea de trabajar, de profesionales que trabajan a pie de cama, nos decían que era lo que complicaba todo enormemente. Lo complicaba todo enormemente. Y es lógico. Es decir, es lógico porque la continuidad asistencial, que es uno de los valores ahora mismo principales en una buena, una asistencia sanitaria de calidad, está no ya discontinua, no es que sea discontinua, es que hay una ruptura franca entre el escalón primario y el especializado. Y ahora ha ido mejorando bastante la cosa. O sea, efectivamente, durante todos estos años últimos se ha ido consiguiendo, con convenio o sin convenio, que antes ya se ha referido en la inauguración al tema de los convenios, como algo tiene que regular la relación entre la asistencia primaria y la asistencia especializada, la de las cárceles y la de la comunidad autónoma, pues lo que ha habido es un convenio desde el año 92, luego en el 95, específico para sanidad, y ha estado vigente hasta el año 2012. En el 2012 se acabó el convenio. Se acabó el convenio, yo estoy convencido que por dos factores, la crisis económica y la irrupción de los fármacos de la hepatitis C. Ambas cosas por motivos económicos. Es decir, la irrupción de tratamientos carísimos para tratar la hepatitis C y la crisis económica, la reducción del gasto público, hizo que lo que hasta entonces había sido, bueno, pues una relación relativamente fluida de tú me prestas la atención sanitaria y yo te pago, pues a partir de ese momento hubo problemas para decir yo te pago. Ya hubo un cierto desinterés en que ese convenio siguiera adelante y ahora mismo estamos sin convenio como se ha quedado
se ha dejado claro hace un momento, ¿no? Se firmó uno en el 2013, en agosto, que dejó de estar en vigor en diciembre de ese mismo año. Es decir, no tenemos convenio que regule ahora mismo la relación entre las dos administraciones que, como digo, prestan la atención sanitaria de una manera distorsionada y anómala porque no hay otro sector de la sociedad española que tenga ese tipo de prestación sanitaria, los médicos de primaria dependientes de una administración y los médicos especialistas de otra. Eso no lo tenemos en ningún lado. Y digo que encima antes se regulaban las relaciones con un convenio y ahora ya no se regulan de ninguna forma. Pero a pesar de eso, ha habido una cultura en los últimos, yo por lo menos desde que yo estaba en el SAS, cuando me fui del SAS al Defensor del Pueblo, que fue el 2008, en el 2008 me encontré un panorama desolador en cuanto a relaciones, prisiones, hospitales. O sea que había un problema de, por ejemplo, de conducciones de las cárceles a los hospitales, que hacía que el 50% en muchos casos, en muchas prisiones, de las citas programadas se perdieran. El 50%. Una de cada dos de las citas programadas, con el trabajo que costaba programar citas. Cuando estas personas no están en el sistema, es difícil la concertación de una cita. Si encima, cuando conseguían, normalmente hay retrasos, como todos sabemos, en el sistema sanitario público, hay unos meses de demora para el tema de las citas, de muchas citas. Si encima se perdían, había pacientes, yo recuerdo algunos casos sangrantes, de una persona que tenía un carcinoma en la vejiga, y estaba el pobre orinando sangre, coágulos de sangre de no sé cuánto tiempo, y no había manera de que lo viera el urólogo. Tardó un año exacto en que lo viera el urólogo, en una patología que, hombre, que el tema de la demora no creo que le hubiera hecho mucho bien, ¿no? Esa demora de un año en empezar a ser tratado por un especialista. Bien, eso de la pérdida de citas fue tan grave que el Defensor del Pueblo lo puso en manos de la Fiscalía. El Defensor del Pueblo creía que se estaba poniendo en peligro la vida de las personas por esta cuestión de las demoras, de los retrasos infinitos en que una persona con patología grave fuera visto en un hospital por un especialista. Bien, como digo, esta disrupción anómala entre el sistema sanitario básico de primaria y el sistema que presta la atención especializada en los hospitales andaluces es el principal problema que hemos encontrado. El problema del que se derivan todos los demás. Es una cuestión además incomprensible porque consciente el legislador, los gobiernos de turno que se han sucedido, decidieron ya en el 2003, en la Ley de Cohesión y de Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley 16/2003, decidieron que había que acabar con esta situación demencial, de que hubiera dos sistemas diferenciados, muchas veces de espaldas o incluso a veces enfrentados. Y se decidió que se tenían que integrar los sistemas sanitarios de prisiones en los sistemas públicos de salud, en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues estamos en el 2016. Han pasado 12 años del tope legal. Decía que en el 2004, en noviembre de 2004, era el tope legal para que se llevara a cabo esa integración. Han pasado 12 años y aquí seguimos. El único que se ha integrado ha sido el sistema en el País Vasco, en Osakidecha, se han integrado los médicos penitenciarios y ahora ya nada más que hay un sistema y ahora precisamente nos hemos traído a un ponente que nos va a explicar cómo se hizo y cuáles han sido los resultados de aquello. También está Cataluña, pero en otro terreno. Cataluña lo que tiene es
transferido todo lo que afecta a las cárceles. La gestión de las cárceles es suya. Andalucía, en su Estatuto de Autonomía, el que reformamos en el 2006, también recoge el que en algún momento Andalucía llevará a cabo las tareas ejecutivas de gestión de las prisiones andaluzas. Pero bueno, eso, si todavía no hemos conseguido integrar a los médicos, ya imaginamos cuándo se puede producir esa efectiva transferencia de las cárceles andaluzas. Bien, como digo, unanimidad absoluta de los... hasta me queda, ¿no? Pero yo quería acabar no muy tarde para que hubiera un poco de intervenciones aquí en el público. Que digo que la unanimidad absoluta que encontramos en los múltiples contactos que hemos tenido con todos los profesionales del sistema sanitario público andaluz y de las prisiones es esa fractura que les rompe el trabajo. Dicen, por mucho que hagamos, se ha ido produciendo una cultura. Desde el 2008 que yo entré de Defensor del Pueblo hasta aquí, estaba yo diciendo antes, de acercamiento fundamentalmente por la voluntad y la vocación de los profesionales. El SAS, bien es verdad que desde el principio que nosotros aterrizamos en esto, montamos reuniones con el SAS, la Consejería de Salud y con Arroyo, con el que iba a venir hoy, el ponente, el director general de Salud, de Sanidad, Atención Sanitaria, de instituciones penitenciarias, para intentar coordinar, aproximar esfuerzos entre la administración, ya que no se producía la integración y ya que eran dos sistemas completamente separados, a ver si desde arriba se propiciaban estos acercamientos entre los dos sistemas por abajo, ya que por arriba era imposible, por abajo los médicos de un sitio y los médicos de otro se ponían de acuerdo y desarrollaban programas juntos y acercaban, favorecían esa continuidad asistencial elemental. De hecho, se ha avanzado en muchos sitios. En algunos sitios había pioneros, aquí tenemos a don Antonio Vergara, que nos va a hablar esta tarde, y que él estaba antes de todo esto en la prehistoria de la atención sanitaria. Él iba ya a la cárcel del puerto, a las cárceles del puerto, como médico infeccioso. Es un común denominador que tiene su lógica por la famosa epidemia del SIDA de los años 80 en las prisiones españolas. Y los médicos infecciosos, muchos de ellos sensibles ante esta realidad, creían que no era suficiente estar allí esperando a los pacientes y conscientes de estas limitaciones que tenía la discontinuidad entre primaria y especializada, y se fueron voluntariamente a los hospitales. Aprovechando eso, en Huelva empezaron a desarrollarse programas, por ejemplo, el Infanta Elena empezó a desarrollar programas de aproximación de sus médicos a las prisiones. Dado que era difícil trasladar a los presos a los hospitales, los médicos de Huelva pensaron que era bueno que fuera al revés, que los médicos especialistas se acercaran, los que tenían mayor patología de mayor incidencia y prevalencia en la cárcel, que los médicos del hospital fueran los que se acercaran, medicina interna, los infecciosos, dermatología, oftalmología, se acercaran a la prisión, por supuesto siempre profesionales de salud mental. Y en Huelva hemos traído también hoy a un ponente para que nos cuente cuál ha sido su experiencia, cómo ha sido esa evolución, y en este esfuerzo que tenemos siempre de buscar mejoras, ya que no es posible la integración en un solo sistema de momento y no sé cuánto, por lo menos vamos a ir acercándonos a soluciones parciales. El modelo Huelva lo queremos exportar. El modelo Huelva es un modelo que muchos otros hospitales ya han empezado a hacer cosas parecidas. Puerto Real lo hace, Puerto Real lo lleva haciendo también hace tiempo, Córdoba en parte, y creemos que muchos otros hospitales podrían hacer más en este sentido. Es un tema de discusión que vamos a tener ocasión de hablar de ello a lo largo de la jornada.
¿Cuáles son los problemas sanitarios principales que tienen los presos, las personas presas en las cárceles andaluzas y también en las españolas? Pero de lo que hablamos es de las nuestras, ¿no? De los 19 centros penitenciarios. Bueno, pues ante todo deciros que porque hay una idea confusa ahí, la persona presa tiene todos los derechos vigentes, salvo todos los derechos vigentes, salvo los que le ha limitado la sentencia judicial. Fundamentalmente la libertad de ambulación, ¿no? No puede salir de allí. Pero sus derechos civiles, sus derechos políticos, sus derechos sanitarios, educativos, son plenamente dueños de sus derechos. Nadie puede limitar esos derechos. Por tanto, tienen el mismo derecho a la atención sanitaria que tenemos el resto de la ciudadanía en España y en Andalucía. Los mismos exactamente. Y además que la ley en eso es taxativo. El reglamento penitenciario además lo deja clarísimo meridianamente. Tendrán derecho todos, sin excepción, todos los presos españoles tendrán derecho a una asistencia sanitaria equivalente a la del resto de la población. Equivalente. Bien, digo que esto me gusta siempre dejarlo claro, porque no es así, claro. Porque precisamente lo que vemos, lo que percibimos es que no es así. Y voy a lo que cuando hablaba de los problemas que tienen los presos de salud. Los presos de salud tienen ahora mismo dos epidemias dentro de la cárcel, dos problemas epidémicos. La hepatitis C, que afecta, fijaros que en la población en general la prevalencia de la hepatitis C está en torno al 1,5 al 3. En las cárceles estamos en un 25 o un 30% según la fuente. Multiplicado por no sé cuánto. Y el otro gran problema epidémico, digo, es que también se ha hablado ya antes, el tema de los trastornos mentales. El personal interno en la prisión es un personal que tiene unas características que no son difíciles de imaginar, pero Marcelino, la gente de Faisen hizo hace poco un estudio epidemiológico interesantísimo y la parte casi más, porque lo de salud mental ya no lo preveíamos, ya lo veíamos venir un poco de estudios que habían hecho la gente de instituciones penitenciarias poco antes y demás, ¿no? Arrojó pocas sorpresas porque ya no lo sospechábamos lo del tema, pero me interesó mucho la introducción sociológica de las personas presas. El 80% de los internos no tienen estudios primarios, o sea, solo los estudios primarios, son analfabetos funcionales, cuando en la población general, ¿qué proporción hay de eso? ¿No? Los porcentajes de rentas bajas o muy bajas son abrumadores. O sea, el nivel socioeconómico y el nivel cultural de las personas internas es muy bajo. Son personas excluidas en una proporción importante, aunque se esté corrigiendo esto ahora con políticos pero no es evidentemente esa la mayor parte de la población que hay en las prisiones. Es una población sometida a un estrés probablemente a lo largo de toda su vida, pero ahí todavía mayor. Y todos sabemos ya a esta altura el efecto patógeno que tiene a nivel de mente y de cuerpo el estrés sostenido, el estrés social que han sufrido estas personas antes de entrar allí y el estrés plus, el plus de estrés que tienen por estar encerrados en una prisión. Es una población, por tanto, especialmente vulnerable en la salud. Su salud física y su salud mental se encuentra en mayor riesgo, a pesar de que es una población joven, en general, más joven que la media,
es una población con mayores riesgos de salud que el resto de la población. Bueno, los dos grandes problemas que tenemos antes, hemos tenido el SIDA, ahora tenemos, los dos grandes problemas que tenemos está también la autolisis, el riesgo de suicidio, que tienen unas tasas más altas que el de la población, y eso que el de la población ahora, desde la crisis, también se está teniendo un repunte importante, pero los problemas de salud mental y los problemas de hepatitis C son los principales. Y los problemas de hepatitis C son paradigmáticos a la hora de iluminar lo que digo del trato no equivalente que reciben los presos en España y en Andalucía en particular. Cuando en el 2014 aparecen los primeros fármacos, que si os acordáis era la famosa triple terapia de enormes efectos secundarios, pero que empezaba a curar, aquí no se cura nada en medicina desde la penicilina. Todo lo demás, todos los fármacos que tenemos son para ir saliendo del paso. Pero de curar desde los antibióticos no teníamos. Se han debido equivocar los de la industria farmacéutica y han inventado fármacos curativos. Los primeros que aparecen, el telaprevir, combinado con interferón y ribavirina, curaban en torno a un 40%, pero era un salto de gigante en comparación con lo que teníamos antes. Bueno, pues ese ya era el primero que aparece caro. Claro, la industria farmacéutica dice, nos hemos equivocado, hemos inventado un fármaco de cura, pero lo tenemos que cobrar. Los que normalmente se usan, que son crónicas, para cronificar enfermedades, los ingresos, los beneficios son infinitos a lo largo del tiempo. Estos había que amortizarlo el tiempo que estuvieran curando al paciente. Bien, estos primeros fármacos eran muy caros y ahí empiezan los problemas, porque instituciones penitenciarias dicen que ellos no pagan aquello. Y efectivamente empiezan a darse estos tratamientos a los ciudadanos normales, a los ciudadanos que están fuera de la cárcel me refiero, y no se le empieza a dar, y empezamos a recibir quejas de estos internos. El defensor del pueblo entra decididamente a exigir ese trato equivalente que tienen que tener los enfermos en las prisiones, y aquí en Andalucía por lo menos conseguimos, después de mucho mareo de la perdiz, porque querían llevarlos al Gregorio Marañón, a que fueran tratados en el Gregorio Marañón. De esa forma se creaba un cuello de botella. Claro, no todo el mundo, no todos los presos, si estamos hablando del 25% de presos que tienen hepatitis C, imaginaros el volumen de presos, de enfermos que estamos hablando. El cuello de botella en el Gregorio Marañón era impensable. Recurrimos al SAR y le dijimos, mira, aunque no tengáis la obligación, si no os pagan, pero tenéis que dar los tratamientos por una cuestión de humanidad. Y efectivamente se empezaron a dar los tratamientos. Pero es que al año siguiente, eso fue en el 2014, en el 2015 se produce ya una revolución con el sofosbuvir y todos sus primos. Y aquello ya eran curaciones del 100%, del 95% o del 100%. Pero claro, a precio de 60.000 euros el tratamiento. A precio de la industria farmacéutica exprimiendo el chollo. Es decir, hemos inventado un fármaco milagro para curar algo que antes no tenía curación y que la gente se moría de cirrosis o de cáncer hepático. Hemos inventado un fármaco curativo por fin, tenemos que sacarle el mayor beneficio posible. Claro, ¿qué pasa? Estamos en plena crisis y desde luego el Estado dice que ella no paga 60.000 pavos por preso, ni loco. Y aquí tenemos que otra vez, y esta vez sí que se plantan, vamos, esta vez dicen que ni hablar. Entonces aquí sí que nos tenemos que emplear a fondo para que, independientemente de que las administraciones discutan quién lo paga al final, pero el preso tiene el derecho fundamental a la vida y a la protección de la salud, y en condiciones equivalentes al resto de la población. Y ahí es cuando nos ponemos, incluso, es curioso porque coincide con las reuniones que estábamos teniendo con los médicos en los hospitales, que nos cuentan todos su desesperación, decir, oye, que tenemos a gente que le vamos a salvar la vida, a los pacientes de la calle, y en cambio a los pacientes de la cárcel se nos van a morir.
Así de eso estamos hablando. No sé si habéis leído la sentencia, el fiscal de Galicia, que van a condenar a responsables, o están procesando a responsables públicos del sistema de salud gallego por no haber dado fármacos de la hepatitis C, de estos que salvan vidas, a gente que lo necesitaba. Bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa en las prisiones, porque ha habido una demora. Ha habido un periodo en el que no, y hay ahora mismo sitios donde se siguen sin dar a quien se le tiene que dar. Bien, como digo, el trabajo del defensor del pueblo y esa llamada a arrebato, esa llamada de socorro, fueron oídas por la Administración andaluza, y la Administración andaluza, con independencia de que la central no la diera, no quisiera pagarlo ni quisiera suministrar. Ahora ya han ido liberando algunos millones de euros para el tema. Empezó a pagar y empezó a suministrar los tratamientos. Se le está dando ahora mismo a los F3, F4, que sería, bueno, no sabemos, un problema que tenemos es que no sabemos si todos los que nos llegan son la gente que merece el tratamiento, que necesita el tratamiento. O sea, se le está prescribiendo a todo aquel que se le diagnostica en una fase determinada, en la fase más grave, para evitar que evolucione y se le cure. Lo suyo, si tuviéramos recursos infinitos, sería dárselo a todo el mundo y así nadie llega de F1, F2, no llega a F3, F4. El problema es que en muchos sitios nosotros mandamos el FibroScan a la cárcel y hacemos un screening a ver todo el mundo en qué está, en qué estadio está. Pero nos consta que esos son algunos sitios. En otros muchos sitios no se puede hacer y los hospitales reciben a quien reciben, a quien le mandan los propios médicos de la prisión. Y puede haber un sesgo ahora mismo de que se nos estén escapando posibles pacientes, bastantes, que serían beneficiarios, que serían tributarios de estos tratamientos. Bien, lo de la hepatitis C os lo he puesto como ejemplo muy claro de esta disrupción, esta ruptura en la atención sanitaria víctima, el interno, que hemos dicho que por encima de preso es enfermo, es un enfermo como otro cualquiera, que tendría que tener el mismo tratamiento que otro cualquiera. Y que en esto estamos viendo que no lo ha tenido, con posibles consecuencias de riesgo directo para su vida. El otro gran problema es el de la enfermedad mental. Muy brevemente, ahora ya lo extenderemos luego, vamos a tener ocasión, pero el caso es que, por lo que sea, tenemos una población sobredimensionada de trastorno mental dentro de las prisiones. Quitando incluso esa discusión que hay eterna sobre los trastornos de personalidad. Si estamos ante un problema de enfermedad, de patología mental o de una persona mala. Los trastornos mentales, el trastorno mental grave, los psicóticos, la gran patología mental se multiplica por 3 o 4 veces dentro de la prisión. Por no hablar, pues la panoplia de trastornos ansioso-depresivos, obsesivo-compulsivos, el tema de la patología dual de drogas, etcétera. Y la gran discusión de siempre es que aquello no es un sitio adecuado para tratar la enfermedad mental, los trastornos mentales. Y no hay profesionales suficientes ni adecuados para tratar. Lo hay dudosamente hasta en el psiquiátrico penitenciario, pues en las cárceles normales, evidentemente ahora mismo están infratratados, cuando la función de la cárcel es la reinserción y la reeducación. O sea, sería esencial que este fuera un tema capital si la cárcel cumpliera su misión. Si la cárcel cumple su misión, tiene constitucional de reinserción y reeducación, el esfuerzo en ayudar, en tratar, en aliviar los trastornos mentales que en buena parte a estas personas les ha llevado a delinquir, a realizar comportamientos que la justicia ha considerado como delitos, aunque no los haya considerado inimputables, y por eso están en prisión. Bueno, pues sería esencial
que el esfuerzo a desarrollar por la Administración para tratar este tema fuera el mayor de los posibles. Bueno, ya me dicen que lo tengo que dejar aquí. He dejado apuntado cuáles han sido las líneas maestras de este informe especial. Las recomendaciones, os las leéis, van en el sentido pues, de intentar compensar, superar todo esto, sobre todo que de una vez tengamos un solo sistema sanitario para atender a las personas presas, un solo sistema, no dos y enfrentados, y sobre todo tratar a las personas presas en esta materia exactamente igual que como tratamos a los pacientes de fuera de las cárceles. Esa ha sido la misión un poco de este informe especial. Nada más y seguimos hablando. Ah, bueno, que seguimos, que preguntáis vosotros. ¿No? Creo. ¿Tenemos unos cuantos minutos? ¿Queréis alguna pregunta? Si no hay preguntas ahora no pasa nada porque vamos a tener muchos debates a lo largo de la jornada. Si no, nos vamos a tomar café. Pues venga.